Bueno, vamos a ver la solución de este ejercicio. Acá nos piden resolver, hallar y escribir el conjunto A, y el conjunto A está definido de esta manera. Es un conjunto, está encerrado entre llaves y nos dicen acá las condiciones. X debe pertenecer a los números reales, X es un número, tal que se cumpla esta condición. 4 sobre X más 11 tiene que ser menor que 1. Es decir, nos piden los números que resuelvan esta inecuación, ¿sí? Y ese conjunto, ese intervalo, es el que tenemos que hallar y escribir. Este tipo de inecuación que tenemos acá es una inecuación racional, ya que figura la x, en este caso, en un denominador. Esto ya hace que tengamos que recurrir a una metodología que no es un simple pasaje de términos, ¿sí? Acá tenemos que resolver entonces, vamos a poner por acá, 4 sobre x más 11 menor que 1. Primer paso, vamos a pasar el 11 para el otro lado. Está sumando, pasa restando. 1 menos 11. 4 sobre x menor que menos 10. Bien. En realidad da lo mismo para donde pasemos los números y para donde dejemos el 4 sobre x. Podría estar el 4 sobre x de este lado y el menos 10 pasarlo como 10 para el otro lado, ¿sí? Daría lo mismo en todo caso, ¿sí? Resolver esta inecuación escrita así o resolviéndola de la otra manera, escrita así, va a dar lo mismo. Cualquiera de los dos caminos siempre nos va a llevar a la misma solución. Bueno, el tema es que acá no podemos pasar la x multiplicando para el otro lado al menos 10, ya que rompe con las reglas con las que resolvemos las inecuaciones. Tenemos que recordar que en una inecuación, cuando hay un número negativo, ya sea multiplicando, como en este caso, o un número negativo dividiendo, como en este caso, cuando pasan para el otro lado esos números de multiplicar a dividir o de dividir a multiplicar, acá tenemos que tener en cuenta que se da vuelta el símbolo de la desigualdad y entonces esto pasa a ser de un mayor que a un menor que. Y en este caso, de un mayor que también a un menor que. Entonces acá nos queda x menor que, en este caso, menos 3 medios. Y acá la solución es x menor que menos 12. Esa es una regla que hay que tener en cuenta en todas las inecuaciones, ya que proviene de una propiedad. Esto pasa solamente cuando pasamos de multiplicar a dividir o de dividir a multiplicar números negativos. No sucede con la suma y resta, no sucede con las potencias y raíces ni los logaritmos, solo multiplicación y división y solo cuando son números negativos. Tiene que ver con una propiedad que es la siguiente, se cumple siempre. Si A es mayor que B, entonces se va a dar que menos A es menor que menos B. Y si A es menor que B, entonces menos A es mayor que menos B. Es decir, en ambos casos lo que estoy poniendo es que dada una relación entre dos números, si uno es mayor que el otro o uno es menor que el otro, si le cambiamos los signos a ambos, la relación se da vuelta. Lo podemos ver en cualquier ejemplo. Miren, 3 es mayor que 2, pero si yo les cambio los signos a ambos, ahora la relación se da vuelta. El mayor es el menos 2, menos 3 es menor que menos 2. Podemos ponerlo con otro ejemplo. Menos 4 es menor que 5.
Si yo le cambio el signo a ambos, pongo 4 positivo y acá menos 5, ahora el 4 es el mayor. Esta propiedad es la que genera esta necesidad de cambiar el símbolo de la desigualdad cuando nosotros pasamos de multiplicar a dividir un negativo, porque le estamos cambiando el signo a ambas cosas. Es decir, acá teníamos una expresión negativa y acá una positiva, y ahora está al revés. Acá esto es positivo y esto es negativo. Y acá lo mismo, esto era negativo y esto positivo, y acá esto es positivo, esto es negativo. Por eso, como se invirtieron los signos de ambas expresiones, tiene que darse vuelta el símbolo de la desigualdad. Bien. Entonces, volviendo a nuestra inecuación, ¿qué pasa? No podemos pasar para el otro lado la x multiplicando simplemente porque no sabemos si acá hay que cambiar o no el símbolo de la desigualdad, porque no sabemos qué número es x, si es positivo o si es negativo. Entonces se recurre a otra estrategia. Para resolver esto hay que usar la regla de los signos, ¿sí? Y pensar lo siguiente. Nosotros en las divisiones sabemos que podemos tener una división de positivo con positivo. Podemos dividir negativo con negativo. Podemos dividir positivo con negativo o negativo con positivo. De cada uno de estos 4 casos nos surge que positivo dividido positivo da positivo. Negativo dividido negativo es positivo. Y cuando los símbolos son distintos, ya sea positivo con negativo, esto nos da negativo, y negativo con positivo, esto nos da negativo, ¿sí? Cuando los símbolos son iguales nos da positivo, cuando son distintos da negativo. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis de regla de los signos en este caso. Miramos esta inecuación y acá lo que nos están diciendo es lo siguiente. Nos están diciendo el resultado de una división que tenemos acá. Queremos que nos dé menor que menos 10. Entonces, ¿qué pasa? Todavía no podemos aplicar esta regla de los signos, ¿sí?, hasta no tener el 0 de este lado. El único que nos permite ver la división entre positivos y negativos, ¿sí?, es el 0. Entonces vamos a tener que juntar, vamos a juntar todo de nuevo, en este caso. Vamos a poner acá x, 4x sobre 4 sobre x más 10. Esto queda menor que 0. O viceversa, todo para el otro lado y el 0 queda del lado izquierdo. Da absolutamente lo mismo, ¿sí? Si lo resolviéramos como 0 menor que menos 4 sobre x menos 10, da lo mismo, ¿sí? Ya ahí tenemos el 0 del otro lado de la desigualdad. El tema es que ahora no tenemos una fracción para aplicar la regla de los signos. Para armar una única fracción hay que, bueno, saber sumar una fracción con un número entero. Para sumar una fracción con un número entero, lo que tengo que hacer es la fracción la dejo como fracción y al número entero lo transformo en fracción. Al 10 lo voy a transformar en fracción agregándole una x dividiendo y una x multiplicando, ¿sí? Le agrego el común denominador. No lo puedo agregar simplemente abajo dividiendo, sino que tengo que agregarlo también multiplicando, porque si no, no es lo mismo 10 que 10 sobre x. Pero 10 por x sobre x sí es lo mismo que 10 porque se pueden cancelar las x y vuelvo al 10. Entonces ahí tengo ya dos fracciones con común denominador y las puedo sumar. Me queda 4 más 10x sobre x menor que 0. Bien. Ahora que ya tengo una división con respecto al 0, ahora sí puedo usar la regla de los signos. Acá lo que me están diciendo es
tengo una división y quiero que dé menor que 0. O sea, quiero que realmente dé negativo como resultado. Para obtener un resultado negativo puedo hacerlo con una división de negativo con positivo o de positivo con negativo. Y eso es lo que tenemos que plantear en este caso. Tengo que analizar y plantear estos dos posibles caminos solución. Ahora bien, estas dos soluciones hay que hacerlas sí o sí, no son dos formas de llegar al mismo resultado, sino que son dos soluciones que tengo que considerar. Es decir, una es la de plantear que esta división va a dar negativa mediante una división positivo con negativo. Y la otra es negativo con positivo. Uno o el otro. Entonces planteamos una forma en que todo esto de menor que 0 es que el 4 más 10x sea mayor que 0 y que x sea menor que 0. Esa es una. Esto positivo, esto negativo, ¿sí? O la otra es el numerador tiene que ser negativo, 4 más 10x negativo y x, el denominador, positivo. Bueno, ahí tenemos el análisis por regla de los signos que tenemos que plantear. Positivo con negativo o negativo con positivo. Bien. Ahora hay que solucionar cada una de estas inecuaciones por separado, estas cuatro, y después vamos a plantear unas intersecciones y uniones. Acá esta inecuación de acá, este x menor que 4 y x menor que 0 y este x mayor que 0, ya están resueltos, ¿sí? Lo que nos falta resolver es la otra parte. En vez de esta i, escrito como letra, se puede usar este símbolo, que también es la i en matemática. Acá hacemos pasaje de términos, nos queda 10x es mayor que menos 4, x es mayor que menos 4 sobre 10. Acá lo mismo, 10x menor que menos 4, x menor que menos 4 sobre 10. Esto podríamos reducirlo a otra fracción, podríamos dividir arriba y abajo por 2 y que nos quede x mayor que menos 2 quintos, y acá también x menor que menos 2 quintos. Entonces las soluciones son estas. Ahí tenemos las 4 soluciones para cada inecuación. Siempre lo que nos tiene que quedar es mismos números, pero distintos los símbolos. Todos los símbolos tienen que estar al revés. Estos dos símbolos tienen que estar al revés que estos de acá. Bien. Ahora el paso siguiente es que vamos a escribir en forma de intervalo a cada uno de los conjuntos solución de las 4 inecuaciones. Las x mayores que menos 2 quintos son los números que van del menos 2 quintos hasta el más infinito. Los números que son menores que ceros son los que van del menos infinito hasta el 0. Los menores que el menos 2 quintos son del menos infinito al menos 2 quintos. Y los mayores que 0 del 0 al más infinito. Ahora, lo que hay que hacer con cada uno de estos pares de intervalos, solución,
es intersectarlos, porque tenemos la letra I en este caso, y nos piden intersectar, es decir, se tiene que cumplir esta condición y esta al mismo tiempo. Buscamos por este lado que nos quede positivo y negativo, arriba positivo, abajo negativo. Para eso tenemos que buscar números que sean mayores que menos 2 quintos y menores que 0 al mismo tiempo. Entonces, hacer esa búsqueda es lo mismo que plantear que tenemos que intersectar estos dos intervalos. Bueno, una manera de hacerlo es mentalmente o podemos valernos de un gráfico en una recta real. Podemos poner acá como punto de referencia al menos 2 quintos y al 0. Menos 2 quintos por acá y acá está el 0. Voy a pintar con este color a este intervalo. Los mayores al menos 2 quintos. Del menos 2 quintos al más infinito. Pinto para aquel lado, hacia el más infinito. Pinto acá con otro color los que van del menos infinito hasta el 0. Del 0 al menos infinito. La solución, como acá me están pidiendo intersección de estos dos intervalos, va a ser donde se crucen estos dos. Y lo vemos que se cruzan acá en el medio. Entonces, una primera solución para esta inecuación racional es que los números que van del menos 2 quintos hasta el 0 cumplen con toda la condición que nos están pidiendo. Esa es la solución 1. Ahora vamos por acá y planteamos lo mismo. O lo resolvemos mentalmente o lo vemos en un gráfico. Ponemos los puntos de referencia, el menos 2 quintos y el 0. Y escribimos y mostramos acá en el gráfico estos conjuntos. Uno va del 0 al más infinito. Y el otro va del menos infinito al menos 2 quintos. Acá nos están pidiendo la intersección. En este caso no se cruzan, ¿sí? Entonces la solución 2 es vacía. Se escribe así, conjunto vacío. Eso es porque no hay forma de compatibilizar estas dos condiciones. No hay forma de encontrar un número x que sea menor que 2 quintos y que sea mayor que 0. Es decir, no hay manera de generar el resultado de esta cuenta, o decir que d menor que 0 mediante un negativo con positivo. Es decir, vamos más arriba y decimos, no hay forma de meter una x acá y acá de tal manera de que arriba me quede negativo y que abajo me quede positivo. Sí hay manera de que me quede negativo arriba y que me quede positivo abajo por separado, con dos x distintas, ¿sí? Con estos puedo generar un negativo arriba, con estos otros puedo generar un positivo abajo, pero no hay un número que esté en ambos intervalos al mismo tiempo y que me genere las dos condiciones, que me genere negativo arriba y positivo abajo. Entonces, no existe la solución 2, no hay forma de que se cumpla esto. Eso no siempre pasa, no siempre tiene que haber una de las dos soluciones que sea vacía. Puede ser que ambas existan. Puede ser que ambas no existan, que una de las dos exista y la otra no, o que ambas existan. En este caso existe una única solución y el procedimiento final es que yo los tengo que unir. La O que está en el medio me dice, yo puedo tomar una solución, la otra, ¿sí? Una o la otra, entonces hay que unirlo. La unión entre un intervalo y el vacío es simplemente el intervalo que tengo acá y esa es la solución final. Menos 2 quintos hasta el 0. Es decir, los números que cumplen, que si yo meto una x acá y acá, hacen que toda esta fracción de menor que 0, de negativa, son los números que van del menos 2 quintos hasta el 0. Es decir, por ejemplo, números como, a ver, pensemos
acá, el menos 2 quintos. Un quinto es un 0,20. Menos un quinto es un menos 0,20. ¿Sí? Así que el menos 2 quintos, ¿sí? Estaríamos en un menos 40. Así que, por ejemplo, el menos 0,40. ¿Sí? Un menos 0,30. Un menos 0,20. Menos 0,10. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos, ¿sí? que están en este intervalo. ¿Sí? Un intervalo bastante restringido. ¿Sí? Un intervalo chiquito. Con estos números, si los reemplazamos acá adentro, esto tendría que dar menor que 0. Es importante acá hacer la verificación. Otra manera de verificarlo es agarrar números que están por fuera de este intervalo y ver que no se tiene que cumplir la condición. Es decir, si nosotros acá metemos un 1, por ejemplo, o un menos 1 en x, no se tiene que dar que esto dé menor que 0. ¿Sí? A su vez, si volvemos más arriba, se tiene que cumplir que con el 1 y el menos 1 no se cumpla esta desigualdad, y que sí se tiene que cumplir cuando nosotros metamos acá en x el menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3. ¿Sí? Podemos hacerlo acá, que es más fácil ya que hay una única x. ¿Sí? Da lo mismo si hacemos la verificación en esta inecuación, o en esta, o en esta versión. Cualquiera de las tres nos sirve para reemplazar, ya que es la misma inecuación. Bueno, esta fue la solución de un caso en particular, un ejercicio de inecuaciones racionales, repasando un poquito lo que es la teoría básica para poder resolverla.